Bueno, entonces continuamos hoy la nueva función que vamos a ver de una vez acá para que les quede el video. Es una de las favoritas mías, pues la gente que trabajamos en cuestiones de datos y análisis de datos con tablas de datos en Excel. El sí es el que nos resuelve un montón de problemas, junto con otras, ¿verdad? Pero ya vimos algunas, como las funciones normales o básicas, con un condicional, las vimos con dos condicionales que nos ayudan también para muchas cosas muy específicas. El sí nos ayuda muchísimo porque a la larga aquí les puse un pequeño diagrama para que entendamos cómo es que funcionan. Es en base a la lógica. Y por otro lado, también, por ejemplo, vamos a ir viendo otras funciones como el buscar V, ¿verdad? Las explicaciones generales y luego pues ya vamos a ir viendo algunos casos prácticos donde ustedes van a ir mezclando todo esto. Ahora bien, primero, como les digo, quiero ver acá antes de entenderlo, para entenderlo mejor cómo funciona. Esta función es bien simple, o sea, la sintaxis es bien sencilla, solo se escribe así. Vamos a ponerlo acá, sí, y abro paréntesis. Primero que me dice es una prueba lógica, ¿verdad? Yo lo dibujo así como que son dos signos de interrogación. Pero la prueba lógica lo que me refiere es que va a ir a comparar algo con algo. Un valor de una celda, un texto, una cantidad, un número, etcétera, etcétera. Si esa información o ese dato es en comparación a otro, por ejemplo, una celda con otra celda. Si las dos celdas son, ahí es donde entran los comparadores lógicos. Los comparadores lógicos vamos a tener que hay varios, por ejemplo, está el igual, está el mayor o igual a, está el mayor, está mayor, menor, igual. Y aparte también está el mayor igual y el menor igual. Entonces, esos en otro videito les vamos a poner un poquito más cuando ya veamos un poquito más en los ejemplos, ¿verdad? Que se nos complica un poquito a veces el razonamiento. Ahí les vamos a explicar lo que son estos comparadores lógicos, así les llamo yo. Entonces, básicamente la idea es esa, del resultado de comparar algo que está en una celda con otra cosa que está en otra celda, el resultado inevitablemente va a tener que ser verdadero o va a tener que ser falso. Si es verdadero, como bien está poniendo acá, lo estamos viendo en el diagrama, si va a ser verdadero el resultado, va a ir a hacer lo que diga que tiene que hacer acá en lo que se le llama el valor, en el valor sí verdadero, que es lo que está acá en la sintaxis. Pero en este caso, entonces, estamos acostumbrados a pensar que las funciones son de forma secuencial, que primero hace esto, después hace esto, después hace esto. No, en este caso no es así. En este caso es, si hace la comparación y el resultado que dé verdadero, va a ir a hacer esto que está aquí y ahí terminó. Ahí va a parar, ya no va a ser el siguiente. ¿Sí? Por otro lado, si el resultado que esté acá es falso, entonces no va a ser sino que se va a pasar o se va a saltar, digamos, y va a ir a hacer lo que yo le diga acá, según el valor, si en caso es falso. Ahí dice valor si falso. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es por lo siguiente. Por ejemplo, en una manera así, pues, jocosa, ¿verdad? Si me duele la cabeza, ¿me duele la cabeza? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué haría? Pues tomar una aspirina o un acetaminofén. Pero si digo no, entonces, pues, ¿cuál sería la otra? Pues no tomo nada, ¿sí? Algo tan sencillo como eso es un comparador lógico. Si nosotros, yo le digo muchas veces a mis alumnos, ¿verdad? Si nosotros aprendiéramos a razonar las cosas en la vida, así tan simple como lo hace Excel, o verdadero o falso, nos ahorraríamos un montón de problemas, porque el humano depende, ¿verdad? Me duele la cabeza, ay, un poquito, entonces tomaría una pastilla, ay, no, porque dice mi suegra, todas las medicinas esas para dolor de cabeza dan cáncer, dice. Entonces, cada quien tiene una su lógica, en cambio en las computadoras no, Excel no, el Excel o es verdadero o es falso. Si yo hace un rato les hablaba, ¿verdad? Si yo comparo, vamos a ver, si en tal celda el nombre que está ahí es Ana con una N, entonces, por ejemplo, sáquele una comisión de, no sé, 1,000 quetzales, démosle un regalito de 1,000 quetzales. Entonces él va a ir a buscar, pero si no encuentra a Ana con una N, sino que encuentra a Ana con dos Ns, entonces le va a dar el resultado falso. ¿Qué quiere decir? No le va a dar nada. Entonces, así de simple funciona esto. Pero como les digo, la función es bien simple. Lo que cuesta un poquito a veces es entender el razonamiento lógico que tenemos que ir teniendo poco a poco. En este caso, entonces, vamos a tener la sintaxis es así, ¿verdad? Primero la prueba lógica, luego el separador coma, punto y coma, valor si verdadero y el valor si falso. El valor si verdadero o falso puedo darle un valor inmediatamente, lo puedo teclear, o le puedo meter otras funciones, o le puedo poner, por ejemplo, el valor que esté en o sea, vincularlo con alguna otra celda, etcétera, 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 etcétera. O sea, son, por decirlo así, qué es lo que va a hacer en el caso de que sea verdadero
esta prueba va a ser esto y le va a dar ese valor a la celda en la que estoy escribiendo. Y si es falso, le va a dar el valor a esa misma celda en la que yo estoy escribiendo de lo que yo le ponga como valor falso. Entonces, esa es la explicación poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver entonces acá un pequeño ejemplo. Ahorita lo borré. Esto pues es lo clásico que hacemos mucho, ¿verdad? Cuando tenemos datos y todo así que vamos a tener acá. Bueno, antes de continuar, aquí les digo, ¿verdad? Siempre hay una regla de oro. La prueba lógica siempre dará un resultado que solo puede ser verdadero o falso. Y de eso depende de la acción que tomará y valor que le dará a la celda. Si es verdadero, hará lo que se ingresa como valor si verdadero y terminará el proceso. Ahí se acaba. Por el contrario, si es falso, hará lo que se ingresa como valor falso y termina el proceso. O sea, no, como dice, se pasa encima en el orden que fuimos de izquierda a derecha, se pasa encima del valor verdadero. Esta función no es secuencial, sino selectiva según el resultado de la prueba lógica. Eso es para que se recuerden ahí. Entonces, aquí tengo una pequeña tablita, ¿verdad? Aquí están las ventas del mes de lo que hemos venido, el ejemplo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y hay un bono. El bono, aquí dice la nota, el asterisco, ¿verdad? El bono se otorga si está por encima del promedio. Entonces, ¿cómo hago para calcular el promedio? Pues mucho lo que hacemos es esto. Hacemos primero el total, que ya sabemos que hay una suma, y el promedio, pues es esto, lo hacemos así tan rápido como eso. O sea, con las teclitas esta, ¿verdad? En la pestaña de inicio me voy acá y le puedo poner aquí la suma y aquí abajo, perdón, voy a sacar acá el promedio y lo puedo sacar aquí, ¿verdad? Vamos a poner acá desde la anterior. Ahí no me lo quiere agarrar esta cosa. Vamos a ver. Le puse mal acá. Desde la A hasta la 16. Ok. Entonces vamos a ver si ahora sí. Ahí está el promedio de esas. Ok. Entonces, lo que yo tengo que saber es de que si esta que está aquí, por ejemplo, en el caso de Ana, ¿verdad? Le vamos a pagar un bono o si le toca, si en caso lo que ella vendió está arriba del promedio. En este caso, a simple vista lo vemos que no, porque ella vendió 85,000 y el promedio lo vamos a poner en otro color para que se vea, resalte un poquito mejor. Ahí estamos, ok. Entonces, el promedio son 114,000 y ella apenas vendió 85, entonces no le toca pues a Pedro tampoco. En cambio, a Pablo y a Juan sí les va a tocar. Entonces, ¿cómo hacemos para que la función nos, valga la redundancia, nos funcione ahí? Vamos a ver entonces, empezamos con el sí. ¿Qué nos dice la sintaxis? Ahí dice, vamos a ver, voy a hacer un poquito más grande la vista. Quiero que lo veamos bien, bien, bien. Aquí, ok. Sí. La prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Si esto que está aquí, o sea, solo le doy un clic, ¿verdad? Es más fácil con el clic. Si esa celda que tiene lo que vendió Ana, en esta fila en la que estoy, que es la fila número 13, esa es la celda que necesito seleccionar. Si esta fila, que es, dice acá, dice que el bono se va a otorgar si está por encima del promedio. Entonces quiere decir que si le llegó igualito al promedio, no le toca, porque dice que tiene que pasar arriba de el promedio. Entonces ahí sí voy a utilizar el operador o el comparador lógico mayor que. Si me hubiera dicho en la instrucción que haya estado del promedio para arriba, entonces le tendría que poner mayor o igual que. Pero en este caso, por eso les digo, uno tiene que entender las instrucciones que nos están dando, ¿verdad? Para por entonces vamos a definir de eso qué es lo que es verdadero y lo que no. Si en este caso la instrucción claritamente dice, se otorga si está por encima, por alguna casualidad llegó cabalito al mismo promedio, entonces no le toca porque solo lo alcanzó, pero no lo pasó. Entonces, en este caso, me quedo aquí. Va. Entonces tengo, si la venta de Ana, que es en este caso la celda E13, es mayor a el promedio, que la selecciono acá, que es lo que está aquí. Yo le digo así, entonces, si le pongo el separador, ¿verdad? Coma, punto y coma, le vamos a dar el valor si verdadero. El valor si verdadero en este caso, le vamos a poner, este es otro truco que acá les digo y para que se recuerden. Si yo lo que quiero es que me muestre un mensaje de texto, entonces lo tengo que encerrar entre comillas. Entonces, en este caso, abro comillas y le voy a poner acá, si le toca, y cierro mis comillas.
También podría haber puesto, si me dijeran, si pasó del promedio, entonces de una vez su bono dele 500 quetzales. Vamos a hacerlo, ahorita primero lo vamos a hacer así con mensaje. Entonces dice, si es la E13 mayor a la E18, entonces sí le toca. Ese es el mensaje que va a desplegar. De lo contrario, mi separador coma o punto y coma. Luego entonces le vamos a poner no le toca. ¿Sí? Ese es el valor si falso. Y cierro mi función. Entonces, aquí no le toca. ¿Sí? Supongamos que aquí hubiera sido, vamos a ver, 125,000. Si le toca. Pues obviamente cambió acá abajo era el promedio. Pero nos tenemos los 85, entonces no le toca. Ahora, aquí mucho ojo, por favor, señores, porque muchas veces tenemos esto. Hacemos una función. En los casos anteriores, la función nunca la movimos, la dejamos en la misma celda. Entonces, de un grupo de celdas, ahí me va a aparecer siempre el resultado. Pero si yo lo que quiero es, por ejemplo, en este caso, copiar para abajo, ¿qué sucede? Veamos acá. Si yo solamente vengo aquí y lo copio para abajo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le está diciendo que a este Pedro sí le toca si el promedio son 114,000? Analicemos. ¿Cómo analizo qué es lo que está pasando? Me coloco en la célula y le presiono F2. Vamos a jalarlo a la derecha para que no me lo... Ahí está. Entonces, en F2, aquí lo puedo dar cuenta aquí, pero en este caso se dan cuenta por el tamaño de la resolución y todo eso, lo que es la función me la está pasando encima y no me lo sobrepone en la celda. Entonces, no lo puedo ver bien ahí. Lo que hago es que vengo, perdón, ahí se me fue mucho, aquí arriba, en esta que se llama la barra de fórmulas. Entonces, aquí es donde yo puedo ver cómo es lo que estoy escribiendo. El problema que tengo acá es que, por ejemplo, dice, si la E14, que es la que tengo a la par, esa estamos bien, pero me la está comparando con la E19, la bajo acá, si es y aquí no tengo nada, entonces es 0. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me lo corre para abajo. Entonces, cuando ustedes solo copian una fórmula así, entonces automáticamente les va a ir corriendo. Miren esta, ya toma la de aquí abajo. Esta otra ya me lo llevo hasta allá más abajo. Entonces, ahí me está dando una información pues errónea, ¿verdad? Entonces, para evitarme ese problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y vamos a hablar de lo que son las famosas referencias absolutas o relativas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, ustedes ya saben que cada celda se compone de una letra y de una fila. Por ejemplo, aquí en la que yo seleccioné ahorita estamos en la celda H15, ¿sí? Entonces, si yo le coloco el símbolo de dólar, ¿ya? Así de esta manera, quiere decir que vamos a fijar columna y fila, ¿sí? O sea, si yo utilizo esta forma acá, entonces nunca me va a ir a cambiar. Por ejemplo, en este caso, la que no quiero que me corra es esta de 18. Entonces le pongo acá dólar y dólar, ¿ya? Entonces, si yo ahí sí la copio, ahí sí, porque aunque me vaya a la última, si se dan cuenta, entonces la E18, yo le puse esos candaditos, le llamo yo a esos también, ¿verdad? Le puse referencias absolutas, quiere decir, absolutas es solo esa celda. Le voy a fijar la columna y le voy a fijar la fila. Entonces ahí ya no hay ningún problema. Y cuando ustedes tengan que trabajar esto, en este caso, pues solo son 4 registros, 4 vendedores. Aunque ustedes tuvieran miles o cientos de registros para abajo, cuando ustedes, lo que yo les recomiendo es enfóquense en la primera y ahí lo siguen trabajando hasta que les funcionó. A veces hacen pruebas para abajo, ¿verdad? Para ver ese tipo de errores, pero cuando ya ustedes lograron ver que sí ya funciona, entonces ya solo esta misma, por ejemplo, ahorita no tuviéramos nada aquí. Cuando ya están ustedes contentos, igual, en la esquina inferior derecha de su celda, si se dan cuenta, el puntero cambia, se pone así un símbolo más, delgadito negrito, le dan un doble clic y él se la copia hasta la última que tenga datos. En este caso, pues la tomó esta, ¿verdad? Pero esa no la quería yo. Bueno, si no, pues también lo puedo regresar. O sea, ahí estamos. Entonces, de esa manera es que al aprovechar yo esto de las referencias absolutas, lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? También estas se llaman las referencia absoluta, porque es fija las dos. Pero también para hablar de este tema está esta opción y está esta opción. ¿Cuál es la diferencia? Que donde yo le pongo el dólar es lo que va a fijar. En este caso, fija la columna solamente.
Y en este caso, fija la fila solamente, va. Dependiendo del caso, ahí vamos a ir viendo, depende cómo estemos en el desarrollo de todo esto, pues veremos algunos casos donde a veces necesitamos solo fijar la columna y a veces solo necesitamos fijar la fila, ¿verdad? Esas se llaman las absolutas y, ¿cuál es la otra que les dije? Relativas. ¿Va? Va. Entonces, solo lo vamos a dejar ahí para que lo sepan ustedes, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahorita ya quedó grabado. Si necesitan volverlo a ver, pues lo pueden volver a ver. Pero la forma en que también cuando uno ya lo va escribiendo y se toma con este problema, vamos a volverlo a hacer desde cero, es más rápido. Si abro acá, entonces ya sé que tengo que tomar esta de acá, ¿sí? Que es donde tiene el monto de la venta de Ana. Pero yo ya sé que si bajo la función así nomás y la copio para abajo me va a causar conflicto. Entonces yo esta la tengo que comparar con esta. Pero ahí antes de darle el separador, que es la coma, punto y coma, en mi teclado presiono la tecla F4. No voy a hacer F y después 4, sino que las que están arriba en el teclado F4. Y él solito le va a dar los dos candaditos, le va a poner los dos símbolos de dólar. Si le doy otra F4, entonces se los pone solo a una, a las filas, y si le doy otro, le va a poner solo a las columnas, y si le doy otro, otra vez a la F4 me las quita. Entonces yo lo que quiero es, cuando voy escribiendo, de una vez escribo o selecciono la E18, presiono F4 y ya la seleccionó, entonces ahí ya le pongo. Si esto es verdadero, entonces ¿qué era? Sí le toca o no le toca. Insisto, cuando ustedes quieran que aparezca un mensaje, lo tienen que meter dentro de paréntesis. Entonces acá estamos, y lo copiamos y ya tenemos entonces ahí el resultado. Entonces estamos bastante bien, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros le tenemos que dar en lugar de, supongamos, lo vamos a poner acá, que bono de 500 si llegó o pasó el promedio? Va. Entonces acá vamos a hacer este otro, le vamos a poner así y vamos a hacer otro acá. Copio acá. Ups. Ahí está. Y le vamos a poner a este. Va. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en esta es la primera y en esta otra lo vamos a hacer así. Le vamos a abrir siempre el sí. Si esta que está aquí es mayor. Ahora dice si llegó o pasó al promedio. Entonces tengo otro comparador lógico que es el igual, perdón, mayor o igual a qué? Al promedio con su candadito. Entonces le vamos a poner de una vez, no necesito yo ponerle la Q a los quetzales. Al contrario, cuando ustedes usen esta fórmula con ya sea dinero o fecha, lo que sea, pero la cosa es de que media vez sean números, entonces solo ponen el número, sin comas ni nada, ni símbolos de moneda. En este caso solo 500. Su separador, ¿verdad? Coma, punto y coma, decir que dice bueno, ¿cómo se leería esto? Si la E13 es mayor o igual a la E18 con sus candaditos, entonces dele el valor si verdadero, que son 500. De lo contrario, dele el valor falso, que va a ser 0. Entonces, le damos Enter. Pero yo acá visualmente sí le voy a poner esto de acá, o sea, para ponerlo en forma de contabilidad para que lo muestre. Entonces, como lo hice correctamente y le puse sus candaditos, ahora voy a copiarlo para abajo. ¿Y qué pasa? ¿A quiénes les va a tocar entonces su bono? Pues obviamente a Pablo y a Juan. ¿Por qué? Porque ellos sí pasaron están iguales. Supongamos que este Pablito estuviera, no sé. Vamos a ver, 75. Vamos a ver, 93. Ahí le vamos pegando. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, Pablo vendió exactamente lo mismo del promedio, ¿sí? Ahí sí tenemos el caso. Miren, todos estos tres no les toca. ¿Por qué? Porque no lo pasaron. Pero eso es la condición original, la primera que había puesto. Pero ahorita que le estoy poniendo que si llegó a ser igual o pasó el promedio, entonces que si le toca, entonces ahí lo vemos que el segundo sí le cumplió a él, ¿verdad? Porque son 100,000 lo que vendió y 100,000 acá el promedio. Entonces, de esa manera es que tenemos esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahí y luego pues les vamos a, esto lo vamos a dejar separado y en un tercer video que viene más adelantito, pues vamos a explicarles la tarea que van a tener que desarrollar.